Guía para padres sobre el trastorno del espectro autista. Bienvenidos a este audiolibro, una guía pensada para padres que desde el amor y la responsabilidad buscan comprender mejor el trastorno del espectro autista. Si ha llegado hasta aquí, probablemente tenga preguntas, inquietudes y quizá más de una preocupación rondando su mente. Es natural. Crear siempre ha sido un desafío. Hacerlo con información fragmentada o mitos alrededor del autismo lo vuelve aún más complejo. Este audiolibro no pretende ofrecer recetas mágicas ni discursos idealizados. Su propósito es claro: brindarle conocimiento útil basado en la evidencia y traducirlo a la vida cotidiana de su familia. Aquí encontrará explicaciones sencillas, orientaciones prácticas y, sobre todo, una mirada realista que valora el desarrollo, la dignidad y el potencial de cada niño dentro del espectro. A lo largo de esta guía hablaremos de señales tempranas, procesos de evaluación, intervención oportuna, manejo conductual, comunicación, regulación emocional y el rol insustituible de la familia. Iremos paso a paso, sin tecnicismos innecesarios, pero con el rigor que el tema exige. La idea es que usted no solo entienda qué es el trastorno del espectro autista, sino que sepa qué hacer, cómo hacerlo y por qué hacerlo. Este recorrido también lo invitará a revisar creencias, a fortalecer su paciencia y a construir una mirada más amplia del desarrollo infantil. Porque cuando los padres comprenden, acompañan mejor, y cuando acompañan mejor, el pronóstico cambia. Le propongo algo sencillo: escuche con calma, con apertura y sin prejuicios. Cada parte de este audiolibro está diseñada para sumar claridad, reducir la incertidumbre y devolverle una sensación de control y confianza. Este audiolibro no es solo información, es una herramienta de acompañamiento. Comencemos. Su hijo no necesita padres perfectos, necesita padres informados, comprometidos y emocionalmente disponibles. Y ese camino empieza aquí. ¿Qué es el trastorno del espectro autista? El autismo es un grupo de trastornos del desarrollo cerebral, a los que se llama colectivamente el trastorno del espectro autista, o también conocido como TEA. El término espectro se refiere a la amplia gama de síntomas, habilidades y niveles de deterioro o discapacidad que pueden tener los niños con el TEA. Algunos niños padecen un deterioro leve causado por sus síntomas, mientras que otros están gravemente discapacitados. El TEA se diagnostica de acuerdo con las pautas mencionadas en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el famoso DSM. Actualmente, el manual define el TEA como 5 trastornos, algunas veces llamados los trastornos generalizados del desarrollo. Dentro de este conjunto está el trastorno autista, es decir, el autismo clásico, el trastorno de Asperger, síndrome de Asperger, el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, también el trastorno de Rett o síndrome de Rett, y finalmente el trastorno desintegrativo infantil, conocido por sus siglas en inglés ECDD. Este paquete de información se centrará en el autismo, el síndrome de Asperger y el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, con descripciones breves sobre el síndrome de Rett y el trastorno desintegrativo infantil en la sección Trastornos asociados. Seguimos profundizando el tema. ¿Sabe usted cuáles son los síntomas del TEA? Los síntomas del trastorno del espectro autista, o TEA, varían de un niño a otro, pero en general se encuentran dentro de 3 áreas. Primero, deterioro de la actividad social.
Segundo, dificultades de comunicación. Y tercero, conductas repetitivas y estereotipadas. Los niños con el TEA no siguen patrones típicos al desarrollar sus habilidades sociales y de comunicación. En general, los padres son los primeros en notar conductas inusuales en sus hijos. Con frecuencia, ciertas conductas se vuelven más notorias al compararlos con los niños de la misma edad. En algunos casos, los bebés con el TEA pueden parecer diferentes muy temprano en su desarrollo. Aún antes de su primer cumpleaños, algunos bebés se concentran excesivamente en algunos objetos. Rara vez establecen contacto visual y no pueden entablar el juego típico de vaivén ni balbucear con sus padres. Otros niños pueden desarrollarse normalmente hasta el segundo y aún hasta el tercer año de vida, pero luego comienzan a perder interés en los otros y se tornan silenciosos, retraídos o indiferentes a las señales sociales. La pérdida o inversión del desarrollo normal se llama regresión y ocurre en algunos niños con el trastorno del espectro autista. Profundicemos en el primer punto: deterioro de la actividad social. La mayoría de los niños con el TEA tienen problemas para entablar interacciones sociales diarias. Según el DSM, algunos niños con TEA hacen poco contacto visual, tienden a mirar y escuchar menos a la gente en su entorno o no responder a otras personas. No buscan compartir su gusto por los juguetes o actividades, señalando o mostrando cosas a los otros. Responden inusualmente cuando otros muestran ira, aflicción o cariño. La investigación reciente sugiere que los niños con el TEA no responden a las señales emocionales en las interacciones sociales humanas, ya que no pueden prestar atención a las señales sociales que típicamente otros suelen notar. Por ejemplo, un estudio descubrió que los niños con el TEA se concentran en la boca de la persona que les habla, en vez de mirar los ojos, que es donde los niños con desarrollo típico tienden a concentrarse. Un estudio relacionado mostró que los niños con el TEA parecen ser arrastrados a efectuar movimientos repetitivos, ligados a un sonido, tales como aplaudir durante el juego de palmas. Se necesita más investigación para confirmar estos hallazgos, pero dichos estudios sugieren que los niños con el TEA pueden malinterpretar o no notar las señales sociales sutiles, una sonrisa, un guiño o una mueca, que podría ayudarlos a entender las relaciones e interacciones sociales. Para estos niños, una pregunta como ¿puedes esperar un minuto? Siempre significa lo mismo, ya sea que quien la formule esté bromeando, efectuando una pregunta verdadera o realizando un requerimiento firme. Sin la habilidad para interpretar el tono de voz de otra persona, como tampoco los gestos, expresiones faciales y las comunicaciones no verbales, los niños con el TEA pueden no responder adecuadamente. Asimismo, puede ser difícil para otros comprender el lenguaje corporal de niños con el TEA. Sus expresiones faciales, movimientos y gestos son a menudo vagos o no corresponden con lo que están diciendo. También su tono de voz puede no reflejar lo que realmente están sintiendo. Muchos niños mayores con el TEA hablan con un tono de voz inusual y pueden sonar como si estuvieran cantando o sin entonación y similar a un robot. Los niños con el TEA también pueden tener problemas para entender el punto de vista de otra persona. Por ejemplo, en la edad escolar, la mayoría de los niños comprenden que otras personas tienen información, sentimientos y objetivos diferentes a los suyos. Los niños con el TEA pueden carecer de este entendimiento, por lo que son incapaces de predecir o entender las acciones de otras personas. Respecto a los problemas de comunicación, de acuerdo con las etapas de desarrollo de la Academia Americana de Pediatría, para el primer cumpleaños, el típico infante puede decir una o dos palabras,
darse la vuelta cuando escucha su nombre y señalar cuando quiere un juguete. Cuando se le ofrece algo que no quiere, el infante hace saber que la respuesta es no, con palabras, gestos o expresiones faciales. Para los niños con el TEA, alcanzar tales etapas puede no ser tan sencillo. Por ejemplo, algunos niños con autismo pueden no responder o ser lentos en responder a su nombre o a otros intentos verbales para obtener su atención. Pueden no desarrollar o ser lentos en desarrollar gestos, como señalar y mostrar cosas a otros. Pueden arrullar y balbucear en el primer año de vida, pero después dejar de hacerlo. Pueden desarrollar el lenguaje a un ritmo tardío. Pueden aprender a comunicarse usando dibujos o su propio lenguaje de señas. Pueden hablar solamente con palabras sencillas o repetir ciertas frases una y otra vez, pareciendo incapaces de combinar las palabras para formar oraciones con sentido. Pueden repetir palabras o frases que escuchan, una patología llamada ecolalia. Pueden usar palabras que parecen raras, fuera de lugar o que tienen un significado especial conocido solamente por aquellos familiarizados con la forma de comunicación del niño. Aún, algunos niños con el TEA, que tienen buenas habilidades de lenguaje, con frecuencia, tienen dificultades con el diálogo fluido. Por ejemplo, dado que encuentran difícil entender y reaccionar ante las señales sociales, los niños con el síndrome de Asperger a menudo hablan extensamente sobre un tema favorito, pero no permiten a nadie una oportunidad para responder ni notan cuando alguien reacciona con indiferencia. Los niños con el TEA, que aún no han desarrollado gestos o lenguaje con significado, pueden simplemente gritar, sujetar o comportarse mal hasta que se les enseñen mejores maneras de expresar sus necesidades. A medida que estos niños crecen, pueden darse cuenta de su dificultad para entender a otros y para hacerse entender. Esta toma de conciencia puede causarles ansiedad o depresión. El tercer punto a desarrollar son las conductas repetitivas y estereotipadas. Con frecuencia, los movimientos de los niños con el TEA son repetitivos y sus comportamientos inusuales. Estas conductas pueden ser extremas y muy notorias, o leves y discretas. Por ejemplo, algunos niños pueden agitar sus brazos repetidamente o caminar con patrones específicos, mientras que otros pueden mover sus dedos por sus ojos de manera sutil, en lo que parece ser un gesto. Estas acciones repetitivas a veces se denominan estereotipos o también conductas estereotipadas. Los niños con el TEA suelen tener intereses excesivamente enfocados. Los niños con el TEA pueden sentirse fascinados con objetos en movimiento o partes de objetos, como la rueda de un automóvil en movimiento. Pueden pasar largo tiempo alineando juguetes de cierta forma en lugar de jugar con ellos. También pueden molestarse mucho si alguien mueve accidentalmente uno de los juguetes. La conducta repetitiva también puede tomar la forma de una preocupación persistente e intensa. Por ejemplo, pueden obsesionarse con aprender todo sobre las aspiradoras, horarios de tren o faros. Los niños con el TEA a menudo tienen un interés por los números, símbolos o temas científicos. A pesar de que los niños con el TEA con frecuencia se desenvuelven mejor con las rutinas, en sus actividades diarias y su entorno, la inflexibilidad puede ser extrema y causar serias dificultades. Pueden insistir en comer exactamente las mismas comidas o tomar exactamente la misma ruta a la escuela. Un cambio leve en una rutina específica puede resultar excesivamente perturbador. Algunos niños hasta pueden tener arrebatos emocionales, especialmente cuando se sienten enojados o frustrados o cuando se encuentran en un entorno nuevo o estimulante. No hay dos niños que expresen exactamente los mismos tipos y gravedad de síntomas. En realidad,
Muchos niños con un desarrollo típico en ocasiones exhiben algunas de las conductas comunes a los niños con el TEA. Sin embargo, si usted nota que su hijo presenta varios síntomas relacionados con el TEA, llévelo a un profesional de salud con experiencia en el trastorno del espectro autista para que lo examine y evalúe. Hablaremos ahora sobre los trastornos relacionados. El síndrome de Rett y el trastorno desintegrativo de la infancia son dos formas poco frecuentes del TEA, que incluyen una regresión en el desarrollo. Solamente 1 de cada 10.000 a 22 niñas padece el síndrome de Rett. Aún con menor frecuencia, solamente 1 o 2 de cada 100.000 niños o niñas con el TEA sufren del trastorno desintegrativo de la infancia. A diferencia de otras formas del TEA, el síndrome de Rett afecta mayormente a las niñas. En general, los niños con síndrome de Rett se desarrollan normalmente durante 6 a 18 meses, antes de que comiencen a aparecer síntomas de regresión y síntomas similares al autismo. Los niños con síndrome de Rett pueden tener también dificultades de coordinación, movimiento y habla. La terapia física ocupacional y del lenguaje pueden ayudar, pero aún no se dispone de un tratamiento específico para el síndrome de Rett. Con financiación del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano, los científicos han descubierto que en la mayoría de los casos, una mutación de la secuencia de un gen único se encuentra ligada al síndrome de Rett. Este descubrimiento puede ayudar a los científicos a encontrar formas de retrasar o detener el progreso del trastorno. También puede mejorar la capacidad de los médicos para diagnosticar y tratar más temprano a los niños con síndrome de Rett, lo que mejoraría su calidad de vida en general. El trastorno desintegrativo de la infancia afecta a muy pocos niños, lo cual hace difícil que los investigadores puedan aprender sobre esta enfermedad. Los síntomas del trastorno desintegrativo de la infancia pueden haber aparecido a los 2 años, pero la edad promedio de inicio se encuentra entre los 3 y 4 años. Hasta ese momento, los niños con este trastorno generalmente muestran habilidades sociales y de comunicación propias de su edad. El largo periodo de desarrollo normal, previo a la regresión, ayuda a diferenciar el trastorno desintegrativo de la infancia del síndrome de Rett. El trastorno desintegrativo de la infancia puede afectar con más frecuencia a los niños que a las niñas. Los niños o niñas con el trastorno desintegrativo de la infancia experimentan pérdida obvia, amplia y grave de habilidades motoras, de lenguaje y sociales obtenidas previamente. La pérdida de dichas habilidades, como el vocabulario, es más seria en el trastorno desintegrativo de la infancia que en el autismo clásico. Otros síntomas del trastorno desintegrativo de la infancia incluyen la pérdida de control del intestino y la vejiga. De seguro te preguntarás, ¿cómo se diagnostica el trastorno del espectro autista? El diagnóstico del TEA es con frecuencia un proceso de 2 etapas. La primera etapa comprende una evaluación del desarrollo general durante los controles del niño sano con un pediatra o un proveedor de la salud de la niñez temprana. Los niños que muestran algunos problemas de desarrollo se derivan para una evaluación adicional. La segunda etapa comprende una evaluación exhaustiva, efectuada por un equipo de médicos y otros profesionales de la salud con un amplio rango de especialidades. En esta etapa, un niño puede recibir un diagnóstico de autismo o de algún otro trastorno del desarrollo. En general, puede brindarse un diagnóstico confiable a los niños con el trastorno del espectro autista a la edad de 2 años, aunque la investigación sugiere que algunas pruebas de detección puedan ser útiles a los 18 meses o aún antes.
Mucha gente, inclusive pediatras, médicos de familia, maestros y padres, pueden al principio ignorar los signos del TEA, al creer que los niños alcanzarán a sus compañeros. Aunque usted pueda preocuparle pensar que su hijo pequeño tiene el TEA, cuanto más temprano se diagnostique el trastorno, más rápidamente pueden comenzar las intervenciones. La intervención temprana puede reducir o prevenir las discapacidades más graves asociadas con el TEA. La intervención temprana también puede mejorar el coeficiente intelectual de su hijo, el lenguaje y las habilidades funcionales diarias, también llamadas conductas adaptativas. ¿Qué es el proceso de detección? Un control del niño sano debería incluir una prueba para evaluar su desarrollo, con examen de detección específico del TEA a los 18 y 24 meses, como lo recomienda la Academia Americana de Pediatría. Realizar exámenes de detección del TEA no es lo mismo que diagnosticar el TEA. Los instrumentos de detección se usan como primer paso para informar al médico si el niño necesita más pruebas. Si el pediatra de su hijo no lo examina en forma rutinaria para detectar el TEA, pídale que lo haga. Para los padres, sus propias experiencias y preocupaciones sobre el desarrollo de sus hijos serán muy importantes en el proceso de detección. Mantengan sus propias notas acerca del desarrollo de su hijo y revise los videos familiares, fotos y álbumes cuando era bebé para ayudarles a recordar cuando notaron por primera vez cada conducta y cuando su hijo alcanzó ciertas etapas de desarrollo. Posterior a esto viene la evaluación integral para el diagnóstico. La segunda etapa del diagnóstico debe ser minuciosa, a fin de encontrar si otras afecciones pueden ser las causantes de los síntomas de su niño. Para obtener más información, consulte la sección ¿Cuáles son las otras afecciones que pueden tener los niños con el TEA?, que se verá más adelante en este mismo audiolibro. Un equipo que incluye un psicólogo, un neurólogo, un psiquiatra, un logópeda u otros profesionales experimentados en el diagnóstico del TEA pueden efectuar esta evaluación. La evaluación puede calificar el nivel cognitivo del niño, habilidades para pensar, el nivel de lenguaje y su conducta adaptativa, habilidades adecuadas en relación con la edad necesarias para completar las actividades diarias independientemente, por ejemplo, alimentarse, vestirse y asearse. Es importante que usted conozca los tipos de instrumentos para la detección del TEA. A veces, el médico interrogará a los padres acerca de los síntomas del niño, a fin de detectar el TEA. Otros instrumentos de detección combinan información de los padres con observaciones del niño, realizadas por el médico. Por ejemplo, los ejemplos de instrumentos de detección para los infantes y niños en edad preescolar incluyen lista de verificación para autismo en los infantes, también conocido como CHAT, por sus siglas en inglés. Lista de verificación modificada para el autismo en los infantes, abreviada como MCHAT, por sus siglas también en inglés. Herramienta de detección del autismo en niños de 2 años. Es el famoso STAT, por sus siglas en inglés. Cuestionario de conocimiento social. El popular SCQ. Escalas de conducta comunicativa y simbólica, abreviado en siglas en inglés CSBS. Para detectar el TEA leve o síndrome de Asperger en los niños mayores, el médico puede depender de instrumentos de detección diferentes, como Cuestionario de exploración del espectro autista, el ASSQ, Escala australiana para el síndrome de Asperger, el ASAS, Test infantil del síndrome de Asperger, el famoso CAST. Algunos recursos útiles para la detección del TEA incluyen las herramientas de detección del desarrollo general del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades y las herramientas para detección específica del TEA.
Debido a que el TEA es un trastorno complejo que a veces se presenta junto con otras enfermedades o trastornos del aprendizaje, la evaluación integral puede incluir imágenes cerebrales y exámenes genéticos, junto con pruebas de memoria a profundidad, resolución de problemas y de lenguaje. Los niños con cualquier retardo del desarrollo también deben someterse a pruebas de audición y de búsqueda de envenenamiento por plomo como parte de la evaluación integral. Aunque los niños pueden perder su audición conjuntamente con el desarrollo del TEA, los síntomas comunes del TEA, como voltearse para mirar a la persona que llama su nombre, también pueden hacer que parezca que los niños no pueden oír cuando, en realidad, sí pueden hacerlo. Si un niño no responde al habla, especialmente a su nombre, es importante que el médico lo evalúe si tiene una pérdida de audición. El proceso de evaluación es un buen momento para que los padres y cuidadores hagan preguntas y obtengan el asesoramiento de todo el equipo de evaluación. El resultado de la evaluación ayudará a planear el tratamiento y las intervenciones para ayudar a su hijo. Asegúrese de preguntar a quien puede contactar para realizar preguntas de seguimiento. Existen otras afecciones que pueden tener los niños con el TEA. Primero, problemas sensoriales. Muchos niños con el trastorno del espectro autista reaccionan con exageración o con indiferencia a ciertas imágenes, sonidos, olores, texturas y sabores. Por ejemplo, algunos pueden mostrar disgusto o incomodidad ante un contacto suave o ante la sensación de ropa sobre su piel. Experimentar dolor ante ciertos sonidos, como el de una aspiradora, el timbre del teléfono o una tormenta repentina. A veces se taparán los oídos y gritarán. También suelen no reaccionar ante mucho frío o dolor intenso. Los investigadores están tratando de determinar si estas reacciones inusuales se relacionan con diferencias a la integración de múltiples tipos de información de sus sentidos. Segundo, problemas de sueño. Los niños con el TEA suelen tener problemas para dormirse o permanecer dormidos, o presentan otros problemas de sueño. Estos problemas les crean dificultades para prestar atención, reducen su capacidad de funcionamiento y conducen a malos comportamientos. Además, los padres de niños con el TEA y problemas de sueño suelen informar la existencia de mayor estrés y una salud familiar generalmente peor. Afortunadamente, los problemas de sueño pueden tratarse a menudo con cambios de conducta, como seguir un cronograma para dormir o crear una rutina para el momento de ir a la cama. Algunos niños pueden dormir mejor tomando medicamentos, como la melatonina, que es una hormona que ayuda a regular el trastorno del ciclo del sueño o vigilia. Como cualquier medicamento, la melatonina puede tener efectos secundarios no deseados. Converse con el médico de su hijo acerca de los riesgos y beneficios posibles antes de darle melatonina. El tratamiento de los problemas de sueño en niños con el TEA puede mejorar la conducta y funcionamiento general del niño, como también aliviar el estrés familiar. Tercero, discapacidad intelectual. Muchos niños con el TEA tienen algún grado de discapacidad intelectual. Cuando se los somete a exámenes, algunas áreas de capacidad pueden ser normales, mientras que otras, especialmente las capacidades cognitivas, pensamiento y de lenguaje, pueden ser relativamente débiles. Por ejemplo, un niño con el TEA puede desempeñarse bien en tareas relacionadas con la vista, como armar un rompecabezas, pero puede no desempeñarse tan bien en tareas de resolución de problemas basados en el lenguaje. Los niños con una forma del TEA, como el síndrome de Asperger, a menudo tienen capacidad de habla promedio o sobre el promedio y no muestran demoras en la capacidad cognitiva o del habla.
Cuarto, crisis epilépticas. 1 de cada 4 niños con el TEA sufre crisis epilépticas. Con frecuencia comienza en la niñez temprana o durante la adolescencia. Las crisis epilépticas causadas por una actividad eléctrica anormal en el cerebro pueden producir pérdida de conciencia de corta duración o desmayo, convulsiones, que son temblores incontrolables de todo el cuerpo o movimientos inusuales, y episodios de ausencia. A veces, la falta de sueño o una fiebre alta puede desencadenar una crisis convulsiva. El electroencefalograma, una prueba no quirúrgica que registra la actividad eléctrica en el cerebro, puede ayudar a confirmar si el niño está teniendo crisis epilépticas. Sin embargo, algunos niños con el TEA tienen reacciones eléctricas cerebrales distintas, aunque no tengan crisis epilépticas. Las crisis epilépticas pueden tratarse con medicamentos llamados anticonvulsivos. Algunos medicamentos contra las crisis convulsivas pueden afectar la conducta. Los cambios de conducta deben observarse de cerca en niños con el TEA. En la mayoría de los casos, el médico usará la dosis más baja de medicamento que funcione en el niño. En general, los anticonvulsivos reducen el número de crisis epilépticas, pero no pueden impedir todas. Quinto, síndrome X, frágil. El síndrome X, frágil, es un trastorno genético y es la forma más común de discapacidad intelectual hereditaria, que causa síntomas similares al TEA. El nombre se refiere a una parte del cromosoma X, que tiene una porción defectuosa, que al observarse a través del microscopio, aparece comprimida y frágil. El síndrome X, frágil, resulta de un cambio llamado mutación de un gen único. En efecto, esta mutación apaga el gen. Algunas personas pueden tener solo una pequeña mutación y no muestran síntoma alguno, mientras que otras tienen una mutación mayor y síntomas más graves. Aproximadamente 1 de cada 3 niños que tienen el síndrome X frágil también cumplen con los criterios para el diagnóstico del TEA, y cerca de 1 de cada 25 niños diagnosticados con el TEA presentan la mutación que causa el síndrome X frágil. Debido a que este trastorno se hereda, se debe examinar a los niños con el TEA en busca de X frágil, especialmente si los padres desean tener más hijos. Otros miembros de la familia que estén planeando tener hijos también pueden querer examinarse en busca del síndrome X frágil. Sexto, esclerosis tuberosa. La esclerosis tuberosa es un trastorno genético poco frecuente que produce el crecimiento de tumores no cancerosos en el cerebro y otros órganos vitales. La esclerosis tuberosa se presenta en 1 a 4% de las personas con el TEA. El trastorno es causado por una mutación genética, a la que también se ha vinculado con retraso mental, epilepsia y muchos otros problemas de salud física y mental. No hay cura para la esclerosis tuberosa, pero muchos síntomas pueden tratarse. Séptimo, problemas gastrointestinales. Algunos padres de hijos con el TEA informan que su hijo tiene frecuentes problemas gastrointestinales o de digestión, inclusive dolor de estómago, diarrea, constipación, reflujo ácido, vómitos o distensión abdominal. Las alergias a los alimentos también pueden causar problemas a los niños con el TEA. No está claro si los niños con el TEA son más propensos a tener problemas gastrointestinales que los niños con desarrollo normal. Si su hijo tiene problemas gastrointestinales, un médico especializado en problemas gastrointestinales llamado gastroenterólogo puede ayudar a encontrar la causa y sugerir el tratamiento adecuado. Algunos estudios han informado que los niños con el TEA parecen tener más síntomas gastrointestinales,
Pero estos hallazgos pueden no corresponder a todos los niños con el TEA. Por ejemplo, un estudio reciente encontró que los niños con el TEA en Minnesota eran más propensos que los niños sin el TEA a tener dificultades físicas y de conducta relacionadas con la dieta. Por ejemplo, la intolerancia a la lactosa o insistencia en ciertas comidas, como también constipación. Los investigadores sugieren que los niños con el TEA pueden no tener problemas gastrointestinales subyacentes, pero que su conducta puede crear síntomas gastrointestinales. Por ejemplo, un niño que insiste en comer solamente ciertos alimentos puede no tener suficiente fibra o fluidos en su dieta, lo que tiende a constiparlo. Algunos padres pueden tratar de someter a sus hijos a una dieta especial para controlar los síntomas del TEA o gastrointestinales, mientras que algunos niños pueden beneficiarse de la limitación de ciertos alimentos. No existe evidencia fuerte de que estas dietas reduzcan los síntomas del TEA. Si desea probar una dieta especial, primero converse con su médico o un experto en nutrición para asegurarse de que se satisfagan las necesidades nutricionales de su hijo. Octavo, los trastornos mentales recurrentes. Los niños con el TEA también pueden desarrollar trastornos mentales, como los trastornos de ansiedad, el trastorno de déficit de atención e hiperactividad o la depresión. La investigación muestra que las personas con el TEA tienen un mayor riesgo de padecer trastornos mentales que las personas sin el TEA. El manejo de estas afecciones concurrentes con medicamentos o terapia conductual que enseña a los niños cómo controlar su conducta puede reducir los síntomas que parecen empeorar los síntomas del TEA del niño. Controlar estas afecciones permitirá a los niños con el TEA concentrarse más en el manejo del TEA. Seguramente más de uno se preguntará, ¿cómo se trata el trastorno del espectro autista? Como aún no se ha demostrado una cura para el trastorno del espectro autista, el tratamiento temprano del TEA, el uso de programas escolares y la obtención de ayuda médica adecuada pueden reducir en gran medida los síntomas del TEA y aumentar la capacidad de su hijo para crecer y aprender habilidades nuevas. La intervención temprana es primordial. La investigación ha demostrado que la terapia conductual intensiva durante los primeros años y en la edad preescolar puede mejorar significativamente las habilidades cognitivas y del lenguaje en niños pequeños con el TEA. No existe un tratamiento único que sea el mejor para todos los niños con el TEA, pero la Academia Americana de Pediatría ha notado recientemente características comunes de programas efectivos de intervención temprana. Estas incluyen comenzar tan temprano como se haya diagnosticado el TEA en el niño, proporcionar actividades de aprendizaje focalizadas y desafiantes al nivel adecuado de desarrollo del niño, al menos 25 horas semanales y 12 meses al año. Tener clases pequeñas que permitan a cada niño tener un tiempo individual con el terapeuta o maestro y realizar actividades de aprendizaje en grupos pequeños. Recibir entrenamiento especial para padres de familia. Fomentar actividades que incluyan a niños con desarrollo normal, siempre y cuando dichas actividades ayuden a cumplir un objetivo de aprendizaje específico. Medir y registrar el progreso de cada niño y ajustar el programa de intervención como sea necesario. Proporcionar un alto grado de estructura, rutina y ayuda visual, como programación fija de actividades y límites claramente definidos para reducir las distracciones. Guiar al niño para que adapte las habilidades aprendidas a las nuevas situaciones y entornos y mantenga las habilidades aprendidas. Usar un programa con enfoque en lenguaje y comunicación, habilidades sociales como atención conjunta, mirar a otras personas para llamar la atención
hacia algo interesante y compartir la experiencia. Autoayuda y las habilidades para la vida diaria, como vestirse y asearse. Métodos basados en la investigación para reducir conductas desafiantes como la agresión y las rabietas. Habilidades cognitivas, como simular juegos o ver el punto de vista de otro. Habilidades comunes de preparación para la escuela, tal como reconocimiento de las letras y conteo. Un tipo de tratamiento ampliamente aceptado es el análisis conductual aplicado, ABA por sus siglas en inglés. Los objetivos del ABA son formar y reforzar conductas nuevas, como aprender a hablar y a jugar y reducir las no deseadas. El ABA, que puede comprender interacción intensiva individual con el maestro durante un máximo de 40 horas semanales, ha inspirado el desarrollo de otras intervenciones similares, que tienen como objetivo ayudar a aquellos que sufren del TEA a alcanzar su potencial total. Las intervenciones basadas en el ABA incluyen comportamiento no verbal. Comportamiento verbal. Este se enfoca en enseñar el lenguaje mediante el uso de un programa de secuencias que guía a los niños desde comportamientos verbales simples, producir el eco, o habilidades de comunicación más funcionales, por medio de técnicas como guía para cometer menos errores y uso de palabras guía. También está el entrenamiento para respuestas fundamentales. Tiene como fin identificar habilidades fundamentales, como la iniciativa y el manejo de sí mismo, que afecta a una amplia variedad de respuestas conductuales. Esta intervención incorpora la educación de los padres y la familia, a fin de proporcionar habilidades que permitan al niño funcionar en entornos inclusivos. Otros tipos de intervenciones tempranas incluyen modelo Floor Time Developmental Individual Difference, Relationship Based, o DIR por sus siglas en inglés. Tiene como objetivo construir relaciones y capacidades saludables y significativas, siguiendo las emociones naturales e intereses del niño. Un ejemplo particular es el Early Start Denver Model, que promueve mejoras en la comunicación, pensamiento, lenguaje y otras habilidades sociales, y busca reducir los comportamientos atípicos. Mediante el uso de enfoques de desarrollo y basados en las relaciones, esta terapia puede llevarse a cabo en entornos naturales como el hogar o la escuela preescolar. Está también el tratamiento y educación de niños autistas y con discapacidades de comunicación relacionadas, o conocido por sus siglas en inglés como TEACH. Pone énfasis en la adaptación del entorno físico del niño y el uso de ayudas visuales. Por ejemplo, marcar los materiales del aula de forma clara y ubicarlos de modo que los alumnos puedan acceder a los mismos en forma independiente. Mediante el uso de planes individuales para cada alumno, TEACH construye en base a las fortalezas y habilidades emergentes del niño. Está también la sincronía interpersonal. Tiene como objetivo el desarrollo social y las habilidades de imitación, y se enfoca en enseñar al niño cómo establecer y mantener la comunicación con otros. Para los niños menores de 3 años, estas intervenciones se realizan generalmente en el hogar o en un centro de atención al niño. Dado que los padres son los primeros maestros de los hijos, cada vez más programas están comenzando a capacitar a los padres para continuar la terapia en el hogar. Es innegable el papel fundamental que tiene la escuela en el avance y desarrollo que pueda tener su hijo, diagnosticado con TEA. Comience usted hablando con el maestro de su hijo, el consejero escolar o el equipo de apoyo al alumno para iniciar una evaluación. Cada estado tiene un centro de información y capacitación para los padres y una agencia de defensa y protección que puede ayudarlo a lograr una evaluación. Un equipo de profesionales
conduce la evaluación mediante el uso de una variedad de herramientas y medidas. Esta evaluación evaluará todas las áreas relacionadas con las capacidades y necesidades de su hijo. Una vez que se haya evaluado a su hijo, él tendrá varias opciones, dependiendo de sus necesidades especiales. Si su hijo necesita servicios de educación especial y cumple con los requisitos de acuerdo a la Ley de Educación de Individuos con Discapacidades, la institución debe crear un programa educativo individualizado, específicamente para su hijo, en un periodo de 30 días. Los alumnos con el TEA pueden beneficiarse de algún tipo de programa de capacitación de habilidades sociales. Aunque estos programas necesitan más investigación, generalmente buscan aumentar y mejorar habilidades necesarias para crear interacciones sociales positivas y evitar respuestas negativas. Por ejemplo, el objetivo de un entrenamiento llamado Children Friendship Training es mejorar la conversación y las habilidades de interacción de los niños, y les enseña cómo hacer amigos, a tener correa y responder adecuadamente a las provocaciones. Hablemos un poco sobre los medicamentos. Algunos medicamentos pueden ayudar a reducir los síntomas que le causan problemas a su hijo en la escuela o en el hogar. Muchos otros medicamentos pueden recetarse aunque sean no especificados en la etiqueta, lo que significa que no han sido aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos, en este caso de los Estados Unidos, para un uso determinado o para determinadas personas. Los médicos pueden recetar medicamentos no especificados en la etiqueta si han sido aprobados para el tratamiento de otros trastornos con síntomas similares a los del TEA, o si han resultado efectivos para tratar a otros adultos o niños mayores con el TEA. Los médicos recetan medicamentos no especificados en la etiqueta para tratar de ayudar a los pacientes más jóvenes, pero se necesita más investigación para asegurarse de que estos medicamentos sean seguros y efectivos para los niños y adolescentes con el TEA. En este momento, los únicos medicamentos aprobados por la FDA para tratar aspectos del TEA son los antipsicóticos risperidona y aripiprazol. Estos medicamentos pueden ayudar a reducir la irritabilidad, es decir, la agresión, actos de automutilación o rabietas en niños de entre 5 y 16 años de edad que padecen del TEA. Algunos medicamentos que pueden recetarse no especificados en la etiqueta para niños con el TEA incluyen lo siguiente. Los medicamentos antipsicóticos se usan más comúnmente para tratar enfermedades mentales serias como la esquizofrenia. Estos medicamentos pueden ayudar a reducir la agresión y otros problemas de conducta serios en los niños, incluso en niños con el TEA. También pueden ayudar a reducir las conductas repetitivas, la hiperactividad y los problemas de atención. Los medicamentos antidepresivos, como la fluoxetina o la sertralina, se recetan en general para tratar la depresión y la ansiedad, pero a veces se recetan para reducir conductas repetitivas. Algunos antidepresivos también pueden ayudar a controlar la agresión y la ansiedad en niños con el TEA. Sin embargo, los investigadores aún no están seguros si estos medicamentos son útiles. Un estudio reciente sugirió que el antidepresivo citalopram no fue más efectivo que un placebo para reducir la conducta repetitiva en niños con el TEA. Están también los medicamentos estimulantes, como el metilfenidato. Son seguros y efectivos para tratar personas con el trastorno de déficit de atención, con hiperactividad. El metilfenidato también ha demostrado ser efectivo en el tratamiento de la hiperactividad en niños con el TEA. Pero no tantos niños con el TEA responden al tratamiento, y aquellos que lo hacen muestran más efectos secundarios que los niños con el TDAH y no con el TEA. Un niño con el TEA puede no responder a los medicamentos del mismo modo que los niños con desarrollo normal.
trabaje con un médico que tenga experiencia en el tratamiento de niños con el TEA. El médico usualmente comenzará administrando a su hijo la dosis mínima que ayude a controlar los síntomas problemáticos. Pregunte al médico acerca de los efectos secundarios del medicamento y mantenga un registro de cómo reacciona su hijo al medicamento. El médico debe controlar regularmente la respuesta de su hijo al tratamiento. Existen muchas opciones de tratamiento para su hijo con el TEA. Sin embargo, no se ha demostrado el resultado de todos los tratamientos mediante estudios científicos. Lea la información al paciente que acompaña el medicamento de su hijo. Algunas personas guardan estos prospectos junto con sus otras notas para consultarlas con facilidad. Esto es muy útil cuando se utilizan varios medicamentos diferentes. Debe obtener toda la información sobre los posibles riesgos y beneficios y conversar con más de un experto, si es posible, antes de probar un tratamiento nuevo en su hijo. ¿Alguna vez te has preguntado cuán común es el TEA? Los estudios que miden la prevalencia del trastorno del espectro autista, la cantidad de niños que padecen del TEA durante un periodo de tiempo dado, han reportado resultados variados, dependiendo de cuándo y dónde se efectuaron los estudios y de cómo estos estudios definieron al TEA. En una investigación del gobierno efectuado en 2009 sobre prevalencia del TEA, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades encontraron que la tasa del TEA era mayor que en estudios anteriores de los Estados Unidos, en base a los registros de salud y de las escuelas de niños de 8 años en 14 comunidades en todo el país. La investigación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades determinó que alrededor de 1 en 110 niños sufre del TEA. Los niños enfrentan un riesgo mayor de 4 a 5 veces que las niñas. Los expertos no están de acuerdo sobre si esto muestra un verdadero aumento de la prevalencia del TEA. Las pautas para el diagnóstico han cambiado desde que se efectuaron los estudios anteriores. También muchos padres y médicos conocen ahora el TEA, por lo que es más probable que los padres lleven a sus hijos para ser diagnosticados, y más médicos están en condiciones de diagnosticar adecuadamente el TEA. Estos y otros cambios pueden ayudar a explicar algunas diferencias en los números de prevalencia. Aún así, el informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades confirma otros estudios recientes que muestran que más niños que antes reciben un diagnóstico del TEA. Sin embargo, ¿cuáles son las causas del TEA? Los científicos no conocen las causas exactas del trastorno del espectro autista, pero la investigación sugiere que tanto los genes como el entorno desempeñan un papel importante. Hablemos en primer lugar de los factores genéticos. En casi 9 de cada 10 casos, si un gemelo que comparte exactamente el mismo código genético con el otro tiene el TEA, el otro gemelo también lo padece. Si un hermano tiene el TEA, el riesgo de los otros hermanos de desarrollar el trastorno es 35 veces mayor que el riesgo normal. Los investigadores están comenzando a identificar genes particulares que pueden aumentar el riesgo del TEA. Sin embargo, los científicos han obtenido poco éxito en hallar exactamente cuáles son los genes involucrados. La mayoría de las personas que desarrollan el TEA no han informado antecedentes familiares de autismo, lo que sugiere que posiblemente muchas mutaciones genéticas aleatorias y poco frecuentes pueden afectar a la persona en riesgo. Cualquier cambio en la información genética normal se llama mutación. Las mutaciones pueden heredarse, pero algunas surgen sin motivo alguno. Las mutaciones pueden ser útiles, dañinas o no tener efecto.
Tener un riesgo genético mayor no significa que un niño desarrollará definitivamente el TEA. Muchos investigadores se están concentrando en la forma en que varios genes interactúan entre sí y en los factores ambientales para entender mejor cómo estos aumentan el riesgo de este trastorno. En segundo lugar están los factores ambientales. En medicina, ambiente se refiere a cualquier cosa fuera del cuerpo que pueda afectar la salud. Esto incluye al aire que respiramos, el agua que bebemos y en la que nos bañamos, los alimentos que ingerimos, los medicamentos que tomamos y muchas otras cosas con las que nuestro cuerpo puede tener contacto. El ambiente también incluye nuestros alrededores en el útero. Cuando la salud de nuestra madre afecta directamente nuestro crecimiento y desarrollo más temprano. Los investigadores están estudiando muchos factores medioambientales, como las afecciones médicas de la familia, la edad de los padres y otros factores demográficos, la exposición a toxinas y las complicaciones durante el nacimiento o el embarazo. Como con los genes, es probable que más de un factor ambiental esté involucrado en aumentar el riesgo del TEA. Y al igual que con los genes, cualquiera de estos factores de riesgo aumenta el riesgo en una cantidad mínima. La mayoría de las personas que han sido expuestas a factores de riesgo ambiental no desarrollan el TEA. El Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental también está llevando a cabo investigación en esta área. Los científicos están estudiando la forma en que ciertos factores medioambientales pueden afectar a ciertos genes, activándolos o desactivándolos, o aumentando o disminuyendo su actividad normal. Este proceso se llama epigenética y está suministrando a los investigadores muchas formas nuevas para estudiar cómo se desarrollan y posiblemente cambian con el tiempo trastornos como el TEA. ¿Te has preguntado si hay alguna relación entre el TEA y las vacunas? Los expertos en salud recomiendan que los niños reciban una cantidad de vacunas al principio de su vida para protegerlos contra enfermedades infecciosas y peligrosas, como el sarampión. Desde que los pediatras de los Estados Unidos comenzaron a dar estas vacunas durante los controles regulares, la cantidad de niños enfermos, discapacitados o muertos a causa de estas enfermedades ha disminuido casi a cero. En los Estados Unidos, los niños reciben varias vacunas durante sus primeros 2 años de vida, alrededor de la misma edad en que a menudo comienzan a evidenciarse los síntomas del TEA. Una minoría de padres sospecha que las vacunas están relacionadas de alguna forma con el trastorno de sus hijos. Algunos pueden estar preocupados por estas vacunas, debido a la teoría no comprobada de que el TEA puede ser causado por el timerosal. El timerosal es un químico basado en el mercurio, alguna vez agregado a algunas vacunas, para ayudar a prolongar su fecha de vencimiento. Sin embargo, a excepción de algunas vacunas contra la gripe, desde el 2001, ninguna vacuna dada rutinariamente a niños de edad preescolar en los Estados Unidos contiene timerosal. A pesar de este cambio, la tasa de niños diagnosticados con el TEA ha seguido creciendo. Otros padres creen que la enfermedad de su hijo puede estar ligada a vacunas diseñadas para protegerlos contra más de una enfermedad, como la vacuna del sarampión, paperas, rubiola, que nunca contuvo timerosal. Se han llevado a cabo numerosos estudios para determinar si las vacunas son una causa posible de autismo. Hasta el 2010, ningún estudio ha relacionado el autismo con las vacunas. Después de extensas audiencias, un tribunal especial de jueces federales sentenció en contra de varios casos de pruebas que intentaron demostrar que las vacunas que contienen timerosal, ya sea por sí mismas o combinadas con la vacuna, causaron autismo. Te contamos a continuación
Los esfuerzos que se están haciendo para mejorar la detección y tratamiento del TEA. Muchos estudios de investigación recientes se han centrado en hallar los primeros signos del tratamiento del espectro autista. Estos estudios tienen como objetivo ayudar a los médicos a diagnosticar a los niños a una edad más temprana, para que puedan recibir las intervenciones necesarias, tan pronto como sea posible. Por ejemplo, un signo temprano del TEA puede ser el aumento del tamaño de la cabeza o un crecimiento rápido de la cabeza. Estudios de imágenes cerebrales han mostrado que un desarrollo anormal del cerebro, que comienza durante los primeros meses del infante, podría estar relacionado con el TEA. Esta teoría sugiere que defectos genéticos en factores de crecimiento, los que dirigen el desarrollo correcto del cerebro, causan anormalidades cerebrales vistas en el autismo. Es posible que el crecimiento súbito y rápido de la cabeza de un infante pueda ser una señal temprana de advertencia, la que podría ayudar en el diagnóstico y tratamiento temprano o en la posible prevención del TEA. Los estudios actuales sobre el tratamiento del TEA están explorando muchos enfoques como un programa de capacitación basado en la computadora, diseñado para enseñar a los niños con el TEA cómo crear y responder correctamente a expresiones faciales. También se está trabajando en un medicamento que puede ayudar a mejorar el funcionamiento en niños con el síndrome X frágil. Además de nuevas intervenciones sociales que pueden usarse en la clase u otras situaciones cotidianas. Asimismo, una intervención que pueden seguir los padres para reducir y prevenir discapacidad relacionada con el TEA en niños con alto riesgo de padecer el trastorno. Padres de familia, esta información será útil para ustedes. Sé que en más de una ocasión se han preguntado, ¿cómo podemos ayudar a nuestro niño que padece del TEA? Una vez que le haya diagnosticado a su hijo con el trastorno del espectro autista, es posible que usted no se sienta preparado o capacitado para proveer a su hijo el cuidado y la educación necesarios. Sepa que existen muchas opciones de tratamiento, servicios y programas sociales y otros recursos que pueden ayudar. Algunos consejos que pueden ayudarlo a usted y a su hijo son: primero, mantener un registro de las conversaciones, reuniones con proveedores del cuidado de la salud y maestros y otros recursos de información. Esto lo ayudará a recordar las diferentes opciones de tratamiento y decidir cuál ayudará más a su hijo. Mantener un registro de los informes de los médicos y de la evaluación de su hijo. Esta información puede ayudar a que su hijo califique para programas especiales. Contactar a su departamento de salud local o grupos de defensa del autismo para aprender acerca de los programas especiales disponibles en su estado y comunidad local. Conversar con el pediatra de su hijo, sistema escolar o grupo de apoyo al autismo para encontrar en su área un experto en autismo que pueda ayudarlo a desarrollar un plan de intervención y encontrar otros recursos locales. Mientras su niño va creciendo, en los años de adolescencia puede ser un tiempo de estrés y confusión para cualquier niño en crecimiento, inclusive para los adolescentes con el trastorno del espectro autista. Durante los años de adolescencia, los adolescentes se vuelven más conscientes de otras personas y de sus relaciones con estas. Mientras que la mayoría de los adolescentes están preocupados por el acné, la popularidad, las redes sociales, las calificaciones y las citas, para los adolescentes con el TEA puede ser doloroso darse cuenta de que son diferentes a sus compañeros. Para algunos, esta toma de conciencia puede animarlos a aprender conductas nuevas y a tratar de mejorar sus habilidades sociales. Para otros, el sentimiento de dolor y los problemas para relacionarse con otros pueden llevarlos a la depresión, la ansiedad u otros trastornos mentales. Una forma mediante la cual algunos adolescentes con el TEA
pueden expresar la tensión y confusión que podrían presentarse durante la adolescencia es a través de un aumento de la conducta autista o agresiva. Los adolescentes con el TEA también necesitarán apoyo para entender los cambios físicos y de maduración sexual que experimentan durante la adolescencia. Si su adolescente tiene dificultad para sobrellevar los problemas, hable con un profesional de la salud mental sobre los trastornos a los que su hijo puede estar propenso. A menudo las terapias conductuales y los medicamentos proporcionan ayuda. Otra parte importante de la transición es enseñar al joven con el TEA a defenderse por sí mismo, es decir, que comiencen a asumir más responsabilidades respecto a su educación, empleo, atención médica y vivienda. Los adultos con el TEA u otra discapacidad deben defender sus derechos, de acuerdo con la ley de cada país. Sobre la convivencia, algunos adultos con el TEA están en condiciones de vivir solos. Otros pueden vivir en su propia casa o departamento si obtienen ayuda para tratar las cuestiones más importantes, como administrar sus finanzas personales, obtener el cuidado de la salud necesario e interactuar con agencias gubernamentales o de servicios sociales. Los miembros de la familia, agencias profesionales u otro tipo de proveedores pueden ofrecer esta asistencia. Estimados padres, a modo de cierre, es clave dejar un mensaje claro y estratégico. Tener un hijo con trastorno del espectro autista no define un límite, define un proceso. Desde el enfoque clínico, recordamos que el TEA se clasifica en el CIE como una condición del neurodesarrollo, no como una enfermedad. Esto cambia el marco mental. No se cura, se acompaña, se comprende y se potencia. El progreso no siempre es lineal ni inmediato. Y está bien que así sea. Cada pequeño avance, una mirada compartida, una palabra nueva, una rutina lograda, es un indicador de desarrollo funcional. Aquí, el activo más valioso no es la perfección, sino la constancia, la estructura y el trabajo en equipo entre familia, escuela y profesionales de la salud. Queridos padres, ustedes no están fallando cuando se sienten cansados. Están invirtiendo emocionalmente en el desarrollo de su hijo. Educar, acompañar y sostener a un niño con TEA requiere liderazgo parental, paciencia estratégica y una enorme capacidad de adaptación. Y sí, hay días complejos, pero también hay logros que solo quienes recorren este camino pueden comprender. Cuiden a sus hijos, pero no se descuiden ustedes. Un padre regulado emocionalmente es el mejor entorno terapéutico posible. Sigamos avanzando paso a paso, con evidencia, con cariño y con la convicción de que cada niño tiene su propio ritmo y su propia manera de brillar. No estás solo, y lo estás haciendo mejor de lo que crees.